Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Bien. Señor nos bendiga en este encuentro. Como digo siempre, bendecido encuentro el que estamos teniendo y el que vamos a seguir teniendo juntos en esta obra. Gloria sea a nuestro Dios. El título del mensaje es Habitando en el lugar correcto. Saben que he sido inquietado durante este tiempo con este tema y con un salmo. El Espíritu me ha estado inquietándome que les hablara a la iglesia del Salmo 91. Un salmo que es increíble, tremendo, un contenido maravilloso para aquellos lectores de la palabra. Ha sido de tanta bendición en mi vida, sobre todo en la juventud. ¿Cuántas veces he ido a ese salmo por la bendición, por lo que dice, por las revelaciones que tiene importantes para nuestra vida? Y fíjese que el Salmo 91, el salmista, el escritor, mire de qué manera arranca escribiendo este salmo. Ahí dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese de qué manera comienza a escribir sobre este tema realmente apasionante. Y cuando leemos esto, decimos: ¿quién puede estar en ese lugar? ¿Qué personas pueden estar en ese lugar? Al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Pueden estar en ese lugar aquellas personas que un día tuvieron un encuentro con Jesús, pero un encuentro verdadero, donde entendieron que habían estado viviendo lejos del Señor, que se dieron cuenta que en ese tiempo que vivieron lejos del Señor, estuvieron ofendiendo su persona, estuvieron ofendiendo su nombre. Y son las personas que se han arrepentido y que tomaron la decisión de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y esas personas que recibieron a Jesús, que reconocieron sus errores, sus pecados, Jesús entró a sus vidas, los perdonó, ¿sí? Los lavó con su sangre preciosa. Aún la palabra dice que cuando Jesús entra en aquellas personas que le reciben, entra la persona del Espíritu Santo a unirse a nuestro espíritu que está muerto en delitos y pecados, como le decía en el primer mensaje de este año. Pero también entra el Padre a morar. Y esa persona que recibió a Cristo, la Biblia dice que fue hecho un hijo de Dios. Esa persona empezó a formar parte de la familia de la fe. ¿Quién puede habitar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente? Puede habitar aquella persona que es un hijo
de Dios, que fue hecho un hijo de Dios por esta decisión de recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Solamente puede estar en ese lugar un hijo de Dios. Ahora fíjense que no dice el salmista, no dice, y todos los cristianos habitamos al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dice eso el salmista? No. El salmista dice, el que habita. Quiere decir que no todos los cristianos habitan al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Y saben que en la Biblia nos da información sobre esto. Por ejemplo, hay cristianos, como en el caso, tomemos un caso, el de Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Jonás lo llama Dios para encomendarle una tarea. Él tenía que ir a Nínive, tenía que llevar la palabra, tenía que llevar el mensaje, pero resulta que Jonás no estaba de acuerdo con lo que Dios le estaba pidiendo. Él dijo, no estoy de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué hizo Jonás? En vez de ir para donde tenía que llevar el mensaje para Nínive, Jonás decidió irse para el otro lado. ¿Sí? Se fue lejos de su tarea. Y así como Jonás, hay muchos que son cristianos que han manifestado fe y que no están de acuerdo con Dios. No están de acuerdo con algunas cosas o no están de acuerdo con la palabra de Dios, con lo que está escrito en su palabra, y han hecho como Jonás. Han decidido irse lejos de Dios. Este grupo de personas, que hay muchos cristianos, yo conozco, estos no están habitando al abrigo del Altísimo ni bajo la sombra del Omnipotente. Pero saben que yo veía en la palabra otro grupo de personas. Por ejemplo, como Judas. ¿Sí? Judas, el discípulo, había sido llamado por Jesús. Cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, a los íntimos, también lo llamó a Judas. Y ellos tuvieron que dejar, cuando el Señor los llamó y aceptaron el llamado, ellos tuvieron que dejar su trabajo, tuvieron que dejar su familia para venir y formar parte de este grupo de Jesús. Yo le digo la pequeña iglesia que Jesús tenía con sus 12 discípulos. ¿Sí? Y Judas hizo eso. Pero él tuvo un privilegio muy grande porque Judas estuvo 3 años al lado del maestro. Mire, qué bendición, ¿no? ¿Cómo hubiera yo podido desear estar como Judas 3 años al lado del maestro para escucharlo? ¿Sí? Escuchar sus enseñanzas, escuchar cómo él hablaba, enseñaba, cómo predicaba, cómo sanaba, cómo liberaba. Allí Judas estaba reunido con el grupo de personas. Él pudo escuchar a Jesús, él pudo ver todas estas cosas increíbles,
¿sí? Las manifestaciones de poder, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuántas cosas que pudo ver Judas por estar en ese lugar? Pero Judas tenía un proyecto personal. Él tenía un anhelo personal. Él estaba buscando algo en su vida. A pesar de que se le había dado un servicio, él tenía la tarea de ser uno de el tesorero del grupo de discípulos del Señor. O sea, se le había dado la oportunidad de poder servir, pero él tenía allí un anhelo, un objetivo que era personal. Satanás lo trampeó, Satanás lo enredó. ¿Y sabe qué? Judas terminó entregando al Señor y ahorcándose y perdiendo su vida. Así como Judas, hay muchos cristianos que conocen al Señor, que se reúnen en una iglesia, que sirven al Señor en diferentes actividades, que tienen tareas, ¿sí? Que van a las reuniones, que predican, que enseñan, que hacen un montón de cosas, pero son cristianos que tienen propósitos personales, proyectos personales en su vida. Y esas personas no son las que están habitando al abrigo del Altísimo ni bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿quién puede habitar allí? Pero la palabra de Dios nos habla, y qué bueno es leer la palabra de Dios y qué bueno tenerla como referencia para tomar la información, para tomar la enseñanza. Ustedes se me habrán escuchado o habrán escuchado en varias oportunidades que el apóstol Pablo, antes de tener el encuentro con Jesús, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él no estaba de acuerdo con los cristianos. Él había dejado su familia, había dejado su trabajo y había salido a perseguir a los cristianos, castigar a los cristianos, ponerlos presos, era el terror, ¿sí? Tenía un proyecto personal, un propósito en su mente, un objetivo que era destruir al cristianismo. Pero yendo camino a Damasco, tiene un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, él entendió realmente lo que era el cristianismo. Él entendió la obra de la cruz. Él recibió a Jesús como su Salvador personal. Él recibió a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. ¿Y sabe qué? Fue genuina su decisión, porque una vez que terminó le dijo al Señor, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién puede habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente? Aquel cristiano, aquella persona que recibe a Cristo como su Salvador personal
y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque es una persona que si le dice, ¿qué quieres que haga? Es porque entendió que el Señor era Señor de su vida. ¿Podemos decir amén? Amén. Amén. Porque Pablo podía haber hecho esto. Podía haber tenido el encuentro con Jesús y haberle dicho, bien. Jesús le dijo que entrara, se bautizara, entró a la ciudad, se bautizó, recibió toda la instrucción, la capacitación que necesitaba. Él podía haber dicho, bueno, voy a buscarme una iglesia a donde congregarme. Voy a buscar un lugar para escuchar la palabra toda la semana. ¿Sí? Él podía haber dicho, voy a volver y voy a organizar mi pyme. Usted sabe que él tenía un oficio. Él fabricaba carpas. ¿Sí? Entonces él podía haber dicho, voy a volver, voy a ser decente, voy a vender en blanco las carpas. No voy a vender en negro, voy a vender pagando el impuesto. ¿Por qué? Porque ahora tengo a Cristo y tengo que hacer las cosas como Él manda. Y podía haber dicho, bueno, tengo la iglesia para congregarme y sigo con mi empresa. ¿Dijo eso Pablo? No. ¿Qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? La persona, el cristiano, que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Es la persona que decidió vivir al abrigo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente. El apóstol Pablo nos muestra que él estuvo preparado allí, dispuesto, y cuando llegó el momento, Dios lo llamó a una tarea, a un plan, a un nuevo camino para su vida, a un proyecto de vida para la gloria de su nombre. ¿Sí? Amén. Pero ¿saben qué? La palabra nos cuenta de Job. Y saben que Job, él, después que sus hijos tenían algún convite, alguna fiestita, él hacía sacrificios por si sus hijos hubieran ofendido el nombre del Señor. Job era una persona que dice Dios de él que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese, Dios lo levanta la integridad que Job tenía. Y evidentemente para estar en ese lugar, al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, tiene que ser una persona íntegra, como era Job. Porque él entendía qué significa estar al abrigo del Altísimo. ¿Sabe qué significa? Al abrigo del Altísimo, cuando el salmista escribe, dice, el Altísimo es el Supremo. Es el Supremo Dios de los cielos. El Altísimo es el soberano. El Altísimo es el más grande. El Altísimo es el majestuoso.
El Altísimo es el soberano. El Altísimo es el que gobierna sobre todas las cosas. ¿Entiende lo que escribe el salmista cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo? El que puede estar al lado allí del Altísimo. Dice, bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente es el Todopoderoso. Es el que tiene un poder ilimitado. Dios tiene un poder ilimitado. Él es el Todopoderoso. Él creó el cielo, la tierra, las estrellas y todas las sustenta con la palabra de su poder. Entiende el salmista, dice, el que habita al abrigo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente. Estar en ese lugar es estar al lado del Dios de los cielos. Fíjese que la palabra nos dice que Job tenía un cerco de bendición que le había hecho el Señor. El Señor prosperaba todo lo que hacía su mano. Él prosperaba su campo, su gente, su ganado, todas sus cosas. Porque Job habitaba al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Qué tremenda bendición. Pero a mí me gustaría que vos leas que no es lo mismo estar habitando allí, que sería el lugar correcto, que estar lejos de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo venir a la iglesia y servir al Señor y tener un proyecto personal y me preocupa solo mi proyecto personal y yo no digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dijo, yo renuncio a todo, vos decidí qué querés hacer conmigo. Y cuando uno renuncia y dice, voy a vivir, voy a habitar en el lugar correcto, hay una lista increíble de cosas extraordinarias que el salmista escribe porque las vivió. Escribe porque le pasaron a él. Escriben porque son verdad. Y las escribe porque vos y yo las podemos vivir y dimensionar si estamos habitando en el lugar correcto. Probablemente esté tu mente ahora preocupado por saber si estás en el lugar correcto habitando. Bueno, quiero decirte que si hoy te das cuenta que no estás habitando en el lugar correcto, yo te sugiero que rápidamente arregles lo que tengas que arreglar y te dispongas a ir al lugar correcto. Vamos a ver qué dice el salmista del lugar correcto. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el escritor, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. La protección de Dios. El salmista dice, esa es mi protección. Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, dice él, mi Dios, que me encanta cuando el salmista dice, es mi Dios. ¿Viste cuando alguien te dice algo que a vos no te gusta? Generalmente los médicos, perdón, doc. Pero viste los médicos que te dicen, a usted le va a pasar tal cosa. Y yo digo, si Dios quiere.
¿no? La vida la determina no el médico, aunque sabe y todo bárbaro y uno va y lo consulta y todo eso, pero es mi Dios el que determina, dice el salmista. Amén. Dice, mi Dios en quien confiaré, Él te librará. Fíjese, Él te librará del lazo del cazador. El cazador pone una trampa, pone un lazo. Cuando nosotros vivimos al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, la promesa del salmista es que Dios te libra de las trampas que te pone Satanás en tu vida cada día. Él te libra. Porque el enemigo está dispuesto a ponerte todas las trampas necesarias para que te caigas. ¿Sí? Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Cuando estás en el propósito de Dios, Él te libra de las pestes destructoras. Él te libra. Pablo tuvo que ir en la obra misionera y el Señor lo libró de un montón de cosas. Pero esto no quiere decir que no atravieses la enfermedad, de que no venga un conflicto, un problema, y tengas que atravesar una situación difícil. Esto no quiere decir que no. Te puede pasar. Pero ¿sabes qué? Cuando estás habitando al abrigo del Altísimo, Él está en control porque es el Altísimo, el soberano, el supremo, el superior, el que gobierna todas las cosas. Bendito sea su nombre. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad. La adarga es la malla que usaban los guerreros antiguos que rodeaba el cuerpo para que la lanza y la espada no penetre. El salmista dice que el Señor es adarga y escudo, doble seguridad. Pero sigue y dice, no temerás el terror nocturno. ¿Viste que nos agarra el miedo siempre a la noche? No sé si te pasa. Los problemas generalmente vienen de noche, los ruidos vienen de noche. 5 de la mañana sentimos un ruido tremendo en casa hace un tiempo. Silvia me llama, me saltó de la cama cuando voy a ver, la policía estaba afuera y corrían por el techo, personas que no tenían que estar en el techo de mi casa corriendo allí. No sé qué estaban haciendo. Entonces en ese momento me quedaban dos opciones. ¿Toco la alarma del barrio o la del cielo? ¿A que no saben qué hice? Fui al cielo y le dije, Señor, vos sos el Todopoderoso, vos sos el Altísimo, el Soberano. Y en ese momento no escuchaba todo. No sé si lo viviste, espero que no lo vivas, pero es horrible cuando corren por arriba de tu techo y vos decís, si no les di permiso que anden haciendo eso. Pero cuando viene el miedo viene y te atrapa, es el terror nocturno para que pierdas tu fe. Claro, yo leí esta semana pasada que un empresario global echó a 4.000 personas por la inteligencia artificial. Y ¿qué va a pasar? Porque otro dijo que en 2 años
va a haber un apocalipsis a causa de la inteligencia artificial, nos vamos a quedar todos sin trabajo. Terror, miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si te quedas sin trabajo? ¿No pensaste? Pero el salmista dice, no temerás el terror nocturno. Es Dios el que te está diciendo, no importa que no haya trabajo. Sí, dice, no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Amén. Dice, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad en medio del día que en medio del día destruya, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Dice, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Allí va el apóstol cumpliendo la tarea que el Señor le encomendó y gente que moría, pero él no moría. ¿Por qué? Porque estaba en el camino y en el propósito. Y cuando estás en el camino y en el propósito del Señor, van a caer al lado tuyo, pero a vos no te va a llegar porque vos estás sirviendo y caminando en el propósito y en el plan que el Señor estableció. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero ¿por qué te va a pasar esto? Dice el salmista, ¿qué dice? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Estás habitando. El salmista dice, yo estoy habitando allí. Y porque estoy habitando allí, yo tengo esta bendición, esta promesa. Yo me puedo aferrar a esta promesa. Y vuelve a repetir, y no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Dice, pues a sus, escucha bien, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, ¿sí? En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Quiero decirte algo, Dios manda a los ángeles a aquel que habita al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. No los que están lejos, como hizo Jonás y todo ese grupo de gente que se aleja de Dios. No como los de Judas, que están pero tienen proyectos personales y están sirviendo al Señor, pero tienen su proyecto personal que es su número uno. No, ahí no hay ángeles. La Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen al Señor, de los que le dan el primer lugar, los que lo reconocen como Pablo, como amo y Señor, y que le dicen, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dice, a sus ángeles mandará. Oh, qué tremenda bendición. Saben que Pablo iba cruzando el Mediterráneo en un buque y estamos hablando de ¿cuántos años? Más de 2000 años. Eran a vela y los agarra un ciclón, un huracán y la pasan mal, aligeran el barco, tiran la comida, tiran todo para salvar sus vidas y la pasan mal porque el ciclón seguía, iban a la deriva. ¿Y saben qué? El ángel fue y habló con Pablo a la noche y le dijo, quédate tranquilo, vengo de parte del Altísimo. No van a perder ninguna vida, quédate tranquilo. ¿Sí? Entonces al otro día, Pablo dice, anoche estuvo el ángel del Señor. Y me dijo que no va a haber ninguna vida, así que no teman, y no murió nadie. El ángel del Señor.
Tremendo. ¿Sí? Y ¿sabes una cosa? Ezequías, el rey Ezequías, nos dice la Biblia que recibe cartas del enemigo que le dice que va a ir a invadirlo con 185.000 soldados, guerreros. Iban a ir contra Israel. Y Ezequías consulta al Señor. Y el Señor le dice, no hagan nada. Dice, no tiren ni una saeta, nada. No hagan nada. Al otro día, dice, y vino el ángel y había 185.000 cadáveres de los soldados que habían venido a atacar a Israel. El ángel del Señor se encargó de eliminar a aquellos hombres que venían a dañar. Gloria al Señor por el ángel. El profeta Eliseo empieza a ser rodeado por un ejército que quería matarlo. Giezi, el criado de él, estaba preocupado y él estaba re tranquilo. El profeta Eliseo estaba re tranquilo. Giezi no estaba nervioso. Entonces ora para que Giezi pueda ver con los ojos espirituales. Y cuando vio un ejército terrible, celestial, que estaba cuidando al profeta Eliseo. El salmista dice, el ángel mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán. Hermano, vale la pena vivir al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. El salmista nos dice, estas son las bendiciones de vivir en ese lugar. Si estás lejos de Dios, tenés que volver. Si te enojaste con Dios, arreglá y volvé. Si tenés todo un proyecto personal, déjalo, no sirve. Vení y habitá al abrigo del Altísimo, porque están allí los ángeles de Dios ministradores. Ellos te libran. Vos no sabés de qué cantidad de accidentes que te libran, que podés chocar y te libran para que no choques. Y te libran de un montón de cosas, pero son ministradores que fueron puestos a nuestro servicio. Mirá, qué tremendo lo que escribe el salmista. Dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Dice, ¿y esto por qué? Y mire, vamos a terminar, pero mire qué importante, por cuanto en mí ha puesto su amor. Dice Dios, por cuanto en mí, esto que estábamos nombrando, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿A dónde estás poniendo tu amor? Cuando veíamos en el primer domingo de este año, Pablo decía, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios, ¿no? Y acá dice la palabra poner nuestro amor en Dios. Es poner nuestro compromiso de hombre. Y yo te voy a dar algunos datos y terminamos, porque me parece que es muy importante. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, Dios dice, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dice, me invocará, y dice Dios, y yo
le responderé. Fíjate. Con él estaré yo en la angustia. Claro que vamos a pasar angustia, conflictos. Puede venir la enfermedad, puede venir la peste, puede caer y Dios lo permite porque Él tiene el control. Él es soberano. Él permite. Porque Él puede decir no y sí, pero cuando lo deja es porque está queriendo algo que yo no sé, que vos no sabés, pero que Él está en control. Y Él te promete que eso que te trae angustia, que nos trae angustia y que no nos deja dormir en paz y que lo tenemos allí en la mente y nos trae todo una carga, un agobio y dice, con Él estaré yo en la angustia. O sea, al lado tuyo, cuando vos habitas al lado del Altísimo, Él está a tu lado en la angustia. Y Él no te suelta en la angustia. Él te sostiene en la angustia, que la pasamos todos, porque estamos en este mundo, en este mundo donde hay dificultades y problemas, pero su promesa para el que habita al abrigo del Altísimo es estar Él al lado tuyo en medio de la angustia para sostener tu vida y esperar que ese propósito que Él tiene se cumpla. Y dice, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, te va a librar. Hay un momento que Él dice, ahora vas a quedar libre. ¿Sí? Dice, le libraré y le glorificaré. La gloria del Señor. Dice, y lo saciaré de larga vida. Te va a dar larga vida. Y le mostraré mi salvación. Pero quiero decirte algo. El punto clave acá es por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿A dónde estás poniendo tu amor? ¿Sabes que eso es un compromiso de nosotros con Dios? Es una elección que tenemos que hacer. Y sabes que poner el amor en Él es pasar tiempo. Escucha, es pasar tiempo con Dios. Yo no sé cómo es tu día. Yo no sé si vos tenés tiempo o no, pero vos tenés que pasar tiempo con Dios. Buscate un lugar, un espacio de tu casa. Vos tenés que tener tiempo con Dios. Y cuando estás allí en ese tiempo con Dios, vos tenés que escucharlo a Dios. Hay que escucharlo a Dios. Hay que ver cómo está la frecuencia acá. Hay que encontrar la frecuencia para escucharlo. Vas a ir y no vas a escuchar nada porque no tenés desarrollada la frecuencia. Te va a pasar al principio. Te vas a ir ahí, vas a estar y no vas a escuchar nada porque tenés que desarrollar la frecuencia para escuchar a Dios. Pero en un momento vas a empezar a darte cuenta que Dios te habla. Tenés que leer sobre todo lo que está escrito. Acá hay un libro que vos lo tenés. Hay que leerlo porque está escrito. Hay que respetarlo. Hay que hacerlo respetar. Como hacía Job. Él hacía que su casa tuviera el cerco de Dios, que Satanás no podía meter su dedo sobre la casa de Job, porque dijo, le has puesto un cerco, le has cercado de bendición y Satanás no podía tocar ahí adentro. Leer la palabra, poner el amor en Dios es hablar con Dios.
es ir a consultar. Vas a comprar algo y decís, Señor, mirá, la heladera anda así, esto anda así, tengo problemas, Señor, ¿qué hago? Consultá, Señor, mostrame, hablame. Anoche estaba arreglando algo y no me estaba saliendo bien y dije, ay Señor, por favor, que ayúdame que esto pueda destaparse de una vez. Y se destapó. Gracias, Señor. Es hablar con el Señor, consultar al Señor. Es pensar en Dios en tu tiempo libre. ¿No tenés tiempo libre? Sí que hay tiempo libre. Yo sé que hay tiempo libre. No me engañes, hay tiempo libre, todos tenemos tiempo libre. En ese tiempo libre, ¿estás pensando en Dios, en su amada iglesia? ¿Estás pensando en algo que Dios te esté diciendo, inquietando? ¿Te estará inquietando Dios? Adorar a Dios. Yo salgo, miro la creación. Digo, gracias Señor. Y lo adoro por su creación, veo sus maravillas. Y digo, agradezco su poder, su grandeza. Hablar a Dios a otros. ¿Tomaste en serio este tema? ¿Estás hablando a otros de Dios? ¿Le estás contando? ¿Estás dando tu testimonio? ¿Le estás diciendo si conoce a Jesús? Te pueden decir cualquier cosa porque es si quiere, pero nosotros tenemos que hablar de Jesús. Uno de los últimos que cargó combustible, digo, ¿conoces a Jesús? No. No. Entonces yo le cuento, le digo, ¿sabes lo que yo hice? Yo lo invité a Jesús a que entrara en mi vida, perdonara mis errores, que me haga su hijo. Le digo, el cambio fue extraordinario. Te lo digo porque en algún momento lo vas a necesitar en tu vida y acordate de esto. Entonces me dice, no, sí, yo lo tengo a Jesús, me dice. Pero si recién me dijiste que no lo conocías a Jesús, ¿no? Dice, sí, a mí mi mamá me entregó a Jesús porque yo nací, no sé de qué manera, ella me entregó, y digo, pero eso no es lo que yo te dije que lo invité a que no importa, el hombre no entendía, quedó trabado allí, pero yo le hablé de Jesús y le dije lo que tenía que hacer, porque si soy yo el último que le tiene que hablar para que él tome la decisión, estoy evitando que él se vaya al infierno si se llega a morir. Poner el amor en el Señor es hablarle a otros de Dios, es darle a Dios, hacer sacrificio alegremente a Él y para Él. Yo terminé el mensaje, pero lo que entiendo que Dios quiere para la iglesia, se lo resumo por si no fui claro. Si vos estás con el grupo que está lejos de Dios, volvé por amor a tu vida, volvé al camino, porque vos tenés que vivir en el lugar correcto, al abrigo de Dios y bajo la sombra del Omnipotente. Si vos estás en el otro grupo, renuncia a tu proyecto personal porque Judas quedó trabado y perdió su vida porque él tenía un proyecto personal, no era el de Dios. Volvé, arregla tu vida, decirle, Señor, yo quiero vivir al abrigo del Altísimo.
Vivir al abrigo del Altísimo significa ser recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Ponete a cuenta, pero hacelo, porque es la palabra que el Espíritu me trabajó durante todo este tiempo para que le hable a la iglesia. Es el lugar correcto por lo que estamos viviendo, por la cercanía de la venida del Señor, por lo que está pasando en Medio Oriente, por lo profético que estamos viendo. Ese es el lugar, y por la inteligencia artificial que viene, ese es el lugar seguro para tu vida y para mi vida. Oramos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Clamamos para que pueda ser entendida. Clamamos para que en esta noche haya decisiones concretas, para que haya personas que puedan entender si realmente están habitando al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Señor, ayuda a cada hermano, hermana, a cada familia. Ayúdales porque es un tiempo donde tenemos que habitar en el lugar correcto, en el lugar donde está la bendición, en el lugar donde tú te vas a manifestar en forma poderosa y bendita. Gracias por tu palabra. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das cada vez acerca de cualquier inquietud que haya en tu corazón. Señor, que podamos asimilar y tomar decisiones en nuestra vida. Bendice esta semana. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a hablar de ti y a vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado y engrandecido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. El Señor les hable, les siga hablando. Tenga una semana de victoria. Tenga una semana gloriosa. Y nos vemos, Dios mediante, el día miércoles para estar nuevamente juntos orándole a Él. El Señor les bendiga. Yo quiero más de ti.